que ponernos en las manos del Señor, ¿no? Señor, gracias por este tiempo y queremos, Señor, quedarnos con la mejor parte como lo hizo María. Ayúdanos, Señor, prepara nuestros corazones, danos fe para poder recibir lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. Y Espíritu Santo, te pido que estés en cada uno de nosotros, guiándonos, sanándonos, ministrándonos, consolándonos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy comenzamos Hechos capítulo 2. Déjenme hacer una recapitulación. En Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas le escribe a Teófilo, que es un funcionario de Roma de muy buen rango, y no es la primera vez que le escribe, es la segunda vez que le escribe. Entonces, la primera vez que le escribió le redactó todo el evangelio. Entonces el movimiento natural después de leer Lucas es pasarse a Hechos, ¿no? Y le escribe Lucas a Teófilo y le dice ahí en versículo 1: hablé acerca de todas las cosas, o sea, en el evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y desde aquí ya nos enseña algo bastante aplicable para nuestras vidas, porque Jesús no enseñaba nada que no hubiera hecho ya. Por eso yo soy muy quisquilloso con lo que vamos a enseñar aquí, ¿no? Porque pues según el modelo de Jesús, primero hay que hacerlo. Por ahí el otro día se me cruzó Hebreos capítulo 10. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10 en el versículo 24. Esto es solo un ejemplo, no estoy enseñando. Si a usted le queda el saco, póngaselo, ¿ok? Miren lo que dice Hebreos 10, versículo 24. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que si yo quiero enseñar esto, yo tengo que tener ya una rutina incorporado en mi vida, el estar estimulando en amor y en buenas obras unos a otros. O sea, es lo que yo tengo que practicar antes de venir a enseñar. Versículo 25, y esta es una píldora bien difícil de tragar. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Qué clara es la Biblia, ¿no? A veces como que hasta le quieres buscar otro contexto y dices, no, pues ahí está. Como otros tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y dices, bueno, sí, cierto, o sea, hay un peso de enseñar, porque previamente tu vida tiene que dar testimonio de que lo estás haciendo. Mira lo que dice versículo 26: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Versículo 27: sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, imagínate estar enseñando esto. Y hay un peso, y por eso cuando Jesús enseñaba, veíamos en Juan que los alguaciles querían arrestarlo y regresaban fracasando en su tarea, porque decían, es que no hay otro hombre que haya hablado como él, porque sus palabras tienen esa autoridad. Mira ahí versículo 30: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré al pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Lucas comienza diciendo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y si tú tienes un llamado a enseñar, como dice la parábola del que trató de edificar, ¿no? Piensa bien, saca el costo, calcula el costo. Y versículo 5 dice, versículo 4: y estando juntos les mandó que no fueran
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. ¿Cuál promesa? La del Espíritu Santo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí es importante hacer una separación, porque si ustedes es Juan capítulo 14, en el Evangelio de Juan capítulo 14, Jesús habla sobre esto. Juan capítulo 14, versículo 17, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y aquí Jesús está diciendo, bueno, el Espíritu Santo ya mora con ustedes. Y la razón de esto es porque Jesús es el que tiene el Espíritu Santo. Y como Jesús estaba morando con ellos, dice, ustedes lo conocen porque pues tienen comunión conmigo, pero un día va a estar en ustedes. Y no es hasta Juan capítulo 20, versículo 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice: el Espíritu Santo está ahorita con ustedes, pero un día va a estar en ustedes. Y es lo que sucede con nosotros. Cuando recibimos al Señor, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero el Señor promete en Hechos que ahora el Espíritu Santo no solo ya está con ellos, sino está en ellos y ahora va a estar sobre ellos. Y la razón de esto es porque necesitan al Espíritu Santo sobre ellos para que tengan poder para ser testigos a las demás naciones. Por eso en el versículo ahí en Hechos capítulo 1 versículo 13, el Señor asciende, todos lo ven, ¿no? Son aproximadamente 120 discípulos que están que pudieron ser testigos de esto. El Señor estuvo 40 días después de su resurrección hasta que ascendió al cielo. Y en versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, y todos los discípulos. Y dice ahí mismo, versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y aquí Sam dijo algo bien importante la semana pasada, porque esta es la visión de Misión de Gracia. Si te pones a pensar en todas las barbaridades que hicieron los discípulos antes, ¿no? Pedro tratando de seguir al Señor en el arresto, en el juicio, de lejos se sentó. Dice Lucas que se sentó ahí en el fuego con los demás, con un grupo al cual ni siquiera pertenecía, pero ahí estaba sentado. Y después lo descubren y niega a Jesús 3 veces. Los demás discípulos también huyen. Sus hermanos están ahí. Y sus hermanos, si tú lees Marcos, puedes ver que incluso sus hermanos le dijeron: a este ya lo perdimos, o sea, este ya está rayando en la locura. O sea, todo mundo dejó al Señor. Claro, menos María y Juan, que estaban ahí, ¿no? Pero lo que se me hace importante es que en primera, todos están ahí dando gloria a Cristo. O sea, María, no están ahí dándole las gracias a María, están glorificando a Cristo, incluso María. Están reunidos en el nombre de Jesús, incluyendo a María. Eso es uno. Y dos, que después de que todos fracasaron, era un lugar seguro para poder venir y decir: oye, la regué. Y esa es la visión para Misión de Gracia. Sí, digo, porque la Biblia misma dice: es imposible que no haya tropiezos, ¿no? Y vamos a tropezar, pero este es un lugar seguro. ¿Para qué? Para que después de que tropieces puedas decir: oye, ¿sabes qué? La verdad es que sí pequé, ¿no? Y sea un lugar seguro para poder estar unánimes.
Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora están esperando la promesa del Espíritu Santo que esté sobre ellos, pero ya está en ellos. Está tan en ellos que en Lucas capítulo 24, si me acompañas en el versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué es lo que sucede con Pedro? Ahí mismo en el capítulo 1 de Hechos, entendió que como eran 11 discípulos, era necesario, ¿no?, que uno más tomara su lugar. No era que no era algo como, bueno, si se muere Pedro, entonces aplica otro. Y cuando se muera Juan, entonces va a aplicar otro. Era necesario que hicieran esto porque Judas apostató la fe. O sea, él se fue. Y Pedro, creo yo, ¿no?, por lo que dice la Biblia, con la influencia del Espíritu de las Escrituras, él dice, oye, la Biblia dice esto. Y esto nos enseña muchísimo, porque a veces nosotros estamos esperando una promesa del Señor, una promesa de sanidad. ¿Y cómo esperamos? Igual que Pedro, en la palabra. Esperamos en la palabra. Y esperamos todos juntos. Si el Señor prometió que iba a derramar su Espíritu Santo en la iglesia, lo esperamos todos juntos. Por eso dice en el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos. Y a veces así se siente. Parece que Pedro y los discípulos, ya no está Jesús, están esperando la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Parece que, o sea, no hay una manera en la que se conecten con Jesús. Parece eso, no están escuchando su voz. Parece que hay un silencio de parte de Dios, y así se siente en nuestras vidas. A veces hay un silencio. Hablas con Dios y no sientes que responde. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo mismo que los discípulos, esperar en su palabra. Es todo lo que tenemos, su palabra. Y eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace después? Matías es escogido, versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y a partir de aquí nunca más se vuelve a hacer mención de tomar decisiones a partir de echar suertes, porque ya a partir de aquí van a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres de los que dices, bueno, aquí la Biblia dice que echaron suertes, si tú quieres ir a echar el fondo de ahorro al 7 rojo, pues adelante, yo no te detengo, ¿no? Nada más acuérdate que las cosas pues no se hacen así. Y si le atinas, acuérdate que tienes que diezmar también, ¿sí? No se te olvide. Y mira lo que dice ahí en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Han pasado aproximadamente 49 días más 1. Pentecostés significa 50 o 50. Entonces, si vas ahí en Levítico capítulo 23, versículo 15, prefiero 1000 veces enseñar Levítico que enseñar Hebreos. Levítico capítulo 25. Capítulo 23, versículo 15 dice, y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º de reposo, contarán 50 días, entonces ofrecerán el nuevo grano a Jehová. Versículo 17, de sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y esto es bastante importante porque en la Biblia, cuando hace mención sobre la levadura, es como si fuera una mención al pecado. O sea, es algo malo.
Y esta es la única ofrenda en la que Dios les está diciendo: a este pan le vas a poner levadura y van a ser dos, ¿no? Porque es un anuncio a lo que se viene, que es en Hechos. Mi iglesia está conformada, claro, por judíos, como dice Pablo, por judíos y griegos, es decir, judíos y los gentiles. Pero ambos son pecadores, ambos tienen levadura. Y así me los vas a traer, porque yo voy a hacer la obra con ellos dos. La iglesia está conformada de eso, con levadura. La iglesia tiene levadura y el Señor está consciente de eso. Y es lo que están celebrando en el día de Pentecostés. Están llevando la ofrenda de los dos panes con levadura. Entonces son 50 días, el Señor estuvo con ellos 40 días, después asciende, están otros 10 días solos participando en la comunión, unánimes. Versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De aquí comienza toda la corriente del, si tú has escuchado sobre, es pentecostal, ¿no? ¿O es Pentecostés? Bueno, de aquí parte. Y la idea de esto es que Pentecostés es un día bastante importante en la lectura bíblica. O sea, hay relatos, toda la Biblia es importante, pero hay relatos que son un antes y un después, y está muy marcado. Este día es uno de ellos. Entonces, lo que ellos estaban esperando, o sea, ellos estaban esperando una promesa, no sabían cómo iba a llegar, no sabían si el Señor iba a regresar en ese instante, no sabían nada. Lo único que sabían era que el Señor les había dado instrucciones, estaban esperando. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No dice que vino un viento, o sea, no dice que estaba soplando el viento. Dice que vino del cielo un estruendo. O sea, no estaba haciendo aire, pero había mucho ruido. Había muchísimo ruido, como de un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y lo que Lucas está haciendo aquí es que lo que Lucas quiere es que Teófilo tener como este hipervínculo a Ezequiel capítulo 37. Si tú me acompañas a Ezequiel, hay una historia sobre el valle de los huesos. Ezequiel capítulo 37. Y la palabra que dice, cuando dice sopló del viento, esa palabra del viento, en la raíz es exactamente lo mismo que decir espíritu. Viento y espíritu pueden ser la misma palabra. En español usamos dos palabras diferentes, pero mira lo que dice Ezequiel 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 7. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo, aquí está, un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así me ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los, aquí está, de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y qué es lo que está haciendo referencia Lucas aquí? Que es el espíritu que trae vida. Es el Espíritu Santo el que trae vida. Por eso cuando dice llenó toda la casa donde estaban sentados, los llenó del espíritu. El espíritu estaba sobre ellos. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bien importante, miren, la manera en la que Dios hace las cosas, hay patrones, ¿no? O sea, puedes ver cómo Dios va preparando todo en la historia de la redención para el cumplimiento en Cristo. Y Hechos da testimonio de todo lo que Jesús sigue haciendo a través de la iglesia, que venía siendo anunciado. Claro, hay patrones, pero yo creo que el testimonio de cada quien es diferente. O sea, no he conocido a nadie que tenga exactamente el mismo testimonio que Pedro.
No, yo estuve con Jesús y lo negué y mira, aquí estoy. No, o sea, eso le pasó a Pedro y eso fue su testimonio. Y cada quien tiene su testimonio, ¿no? Y el Espíritu Santo vino de esta manera con ellos. Este es su testimonio. Si el Señor quiere después regresar con fuego, pues Él sabrá cómo hacerlo, pero exactamente como lo está haciendo aquí, yo lo dudaría muchísimo. Cuando dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, automáticamente nuestra mente trata de imaginarse unas lenguas, ¿no? Aquí haciéndole así incendiadas, como si estuvieran pidiendo auxilio. Pero Lucas lo que está haciendo es está recopilando la información y está tratando de describir con lo que le dijeron. O sea, no sabe lo que había. A lo mejor para el día de hoy, para nosotros sería, y vi un foco, ¿no? Era como un foco que aventaba muchísima luz. O era como una lámpara que estaba dando luz a todo el no sé. O sea, Lucas está tratando de explicar lo que le explicaron, que es algo inexplicable. Pero en lo que sí Lucas se enfoca es que dice como de fuego. Y cuando se refiere al fuego, nuevamente, con el viento el hipervínculo era el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando es fuego, el hipervínculo es la presencia del Señor. De hecho, en Éxodo capítulo 3, cuando está Moisés apacentando las abejas de su suegro, en el versículo 1 dice, ahí en el versículo 1 al final dice, y llegó, vamos a leer todo el versículo, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, ¿no? Ahí mismo en Éxodo capítulo 19 ya no es solo Moisés, ya es el pueblo. En Éxodo 19, versículo 10 dice, y dijo Jehová a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Es decir, su presencia va a descender sobre el monte y todos lo van a ver. Y mira cómo va a descender, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Entonces, cuando en Hechos está diciendo Lucas como fuego, es decir, la presencia de Dios estaba sobre ellos. O sea, olvídese ahorita de las lenguas, o sea, eso, no, lo importante es el fuego. La presencia de Dios está sobre ellos. Viene el Espíritu como un viento, no es un viento, pero el ruido se asemeja porque le está dando vida, y después se reposa la presencia de Dios sobre ellos. Y uno más en Génesis capítulo 15. Dios le promete un hijo a Abraham. Le promete un hijo a Abraham, y en versículo 8 Abraham dice, pero sí, o sea, ¿cómo puedo estar seguro, no, de que sí es cierto? Y mira lo que dice en el versículo 8, Génesis capítulo 15, versículo 8, y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Esto lo que está sucediendo aquí es que para nosotros leer esto es bien raro. La respuesta de Dios es bien rara. O sea,
Abraham le dice, ¿cómo puedo estar seguro? Y Dios agarra animales y los empieza a partir por la mitad, ¿no? Pero para el lector de ese entonces era muy normal este lenguaje, porque lo que está haciendo es que en ese tiempo se le llamaba pacto vinculante. Cuando dos personas se ponían de acuerdo y hacían un pacto, lo que hacían era eso: cortar un animal por la mitad, dejar que la sangre corriera, poner la mitad de un lado, poner la otra mitad del otro lado y pasar por ahí, ¿no? Porque lo que estaban diciendo es, si alguno de nosotros dos rompemos ese pacto, vamos a ser como este animal. Nuestra sangre va a estar derramada en el suelo. O sea, es un pacto visceral, es un pacto bien serio. Y Abraham le dice, ¿cómo puedo estar seguro de que vas a cumplir tu palabra? Y Dios le dice, vamos a hacer un pacto. Es más, parte de estos animales y vamos a hacer el pacto como lo hacen ustedes. Entonces, para el lector de ese entonces tiene todo el sentido. La diferencia aquí es que Abraham se muere de sueño, o bueno, el Señor lo hace caer en sueño. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimido 400 años. Versículo 17, ya Dios le dio toda la promesa, ya tienen todo el pacto listo. Lo que seguía era que Abraham pasara por ahí. Está haciendo el pacto Abraham y Dios. Entonces lo habitual sería que los dos pasaran por ahí. Versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. O sea, el único que pasó aquí, el fuego es lo que está representando la presencia de Dios. El único que puso en peligro su palabra y su vida fue Dios. Abraham le dijo, ¿cómo puedo estar seguro de que vas a cumplir? Y Dios le dice, vamos a hacer un pacto, pero es más, voy a ser el único que va a perder si no hace nada en ese pacto. Tú no te preocupes, yo me encargo de todo. Y es la presencia de Dios la que pasa por ese pacto. Entonces es el fuego de Dios, es el fuego que representa la presencia de Dios. Versículo en Hechos 2, versículo 3. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y yo lo que veo aquí es que Dios promete, Dios cumple las promesas a su iglesia, ¿no? Pero la iglesia estaba permaneciendo, estaba obedeciendo a las palabras del Señor. El Señor te prometió algo, hay que permanecer, o sea, hay que estar juntos. ¿Para qué? Para ser llenos todos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A partir de aquí va a hablar de lenguas. Miren, la Biblia habla de lenguas. Yo les voy a decir mi doctrina. Para empezar, lo único que yo necesito para ser salvo ya lo hizo Jesús. Ya lo demás, si yo le tengo que agregar, pues esa doctrina está media, no va conmigo, ¿ok? Pero el Señor ya hizo todo. Ahora sí dice que hay gente que tiene este don de hablar en lenguas. Lo que va a suceder aquí es que van a hablar lenguas, van a hablar otros idiomas. Sí, hay lenguas, ¿no? Pablo en 1 Corintios capítulo 14 habla sobre las lenguas, el don de lenguas y cómo utilizar el don de lenguas para alabar a Dios. Pero aquí se va a referir solamente a los idiomas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en Pentecostés, el día de Pentecostés, 50 días después venía gente de todos lados, judíos de todos lados, extranjeros, para estar en el día del Pentecostés, para traer las primicias, para traer la ofrenda de los 2 panes. Entonces hay mucha gente reunida. Se cree que aquí los discípulos están en el aposento alto, que es donde fue a lo mejor la cena del Señor, o en alguna de las casas, ¿no? de Pedro, por ejemplo. No están en un lugar amplio. Y a partir de aquí la gente empieza a reunirse, empieza a ver todo lo que está sucediendo. Dice versículo 4, hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No era como, el Señor te dio este don y ay de ti si no lo estás usando, ¿no? Algunos a lo mejor no hablaron hasta que llegaron al templo.
es muy probable que después de este estruendo y que la gente se empezó a agolpar en ese lugar, tuvieron que salir e iban recorriendo hasta el templo, porque después en el capítulo 2 lo que sigue de esta escena es que Pedro les está predicando y miles de personas se convierten. Entonces no hay manera de que esto suceda en el lugar donde estaban. El movimiento natural te dice que se fueron, se salieron, iban caminando hacia el templo y ahí ellos iban hablando en otras lenguas, y mientras ellos iban pasando, ¿no?, había un judío de Grecia, o había alguien de España hablando el español primitivo, ¿no?, y le entendía. Había un romano, dice que había ahí romanos. Versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y aquí, miren, no caigan en ese juego de, no es cierto, porque si hubiera sido que están todos los de todas las naciones, no dice que había una persona, o seguramente había una persona que era de San Luis Potosí, que le encantaba decir la palabra, no la voy a decir, pero le encantaba decir la palabra B y termina con O, ¿no?, típica de San Luis. No sé si es mala palabra, pero yo no la uso. Y hay que leer la Biblia en su contexto. Lucas, que escribió esto e investigó con diligencia, tiene una noción de cuántos países existen o se han descubierto o se han nombrado para ese entonces, y su visión es solamente esa área. Si nosotros, no teniendo toda la tecnología, a ver, ¿quién puede nombrar todos los países del mundo?, ¿no? Imagínense Lucas con las limitaciones. Entonces dice: de todas las naciones bajo el cielo, todas las naciones que Lucas llegó a conocer. Versículo 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estando atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y aquí es donde se cree que comienza este movimiento. Comienzan a caminar, se salen de ahí porque es mucha gente. La gente los empieza a seguir porque hay gente que los está entendiendo lo que están hablando. Y hay testimonios de gente, ¿no?, que está en un lugar donde se habla otro idioma, y ellos comienzan a predicar el evangelio, pero comienzan a predicar el evangelio en el idioma en el que ellos se entienden. No es estudiar, porque eso es esfuerzo, no, es un don de Dios, predicar el evangelio en lenguas para que los demás puedan entender. Y es lo que estaba sucediendo aquí. Y la gente lo ve y les dice: oye, pues estos no están estudiados. Dice: ¿no son galileos? Y decir no son galileos no es tanto decir, no, estos que no son tontos, no es tanto hacia allá, pero es como decir: oye, pues estos no pueden llegar, no pueden tener una educación de calidad. De hecho, si me acompañas a Juan capítulo 7, versículo 52, dicen algo similar. Versículo 52 dice: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? O sea, tú también tampoco tienes estudios. Y la gente estaba confundida porque decía: oye, estos son galileos, o sea, y ellos no deberían de hablar estos idiomas. Solamente alguien con la solvencia económica tiene acceso a tal educación como para hablar tantos idiomas. ¿No son galileos? Entonces ya tienes una manera más de decirle, ¿no? En el matrimonio siempre uno busca herramientas para evidenciar lo que se está pudriendo adentro de ti, ¿no? Esta es una de ellas, no la uses, no la utilices. Versículo 8: ¿cómo pues les oímos hablar nosotros? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Los judíos prosélitos son los que son de otro país, pero se nacionalizan. Pasaron todo el tema de la nacionalización y ya son judíos, pero son prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. De eso se trata el don de lenguas. Ellos recibieron el Espíritu Santo y recibieron el don de lenguas, pero el don de lenguas tiene un propósito y es hablar las maravillas de Dios. Por eso cuando se trata de hablar en lenguas, uno piensa que hablar en lenguas y hablar raro, no sé si lo has escuchado, hablan raro. De hecho, vamos a 1 Corintios, creo que no hay mejor manera que decirlo con la Biblia. 1 Corintios capítulo 14. En este contexto en Corintios, especialmente en el capítulo 14, Pablo les escribe porque en las reuniones de esa iglesia como esta, estaban profetizando, que profetizar quiere decir hablar de parte de Dios o hablar la palabra de Dios. Y de repente se levantaba un hermanito y empezaba a hablar en lenguas, ¿no? Y luego se levantaba otro por acá y empezaba a hablar en lenguas. Y Pablo les dice, no, para eso no es el don de lenguas. Capítulo 14 de 1 Corintios versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, aquí está, este es otro don para poder expresar. Dice, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y el don de lenguas para eso es. Hay gente que, yo creo que el don de lenguas, como dice Pablo, extraña, Dios se la da a las personas porque hay gente que tiene un deseo está tan a flor de piel ese deseo de seguir alabando a Dios que las palabras no le alcanzan. Y no puede, es como cuando estás tan enamorado, ¿no? A veces, no, por ejemplo, yo no encuentro las palabras, siento que decir te amo a mi esposa no es suficiente. Me encantaría que hubiera más palabras. Y hay gente que cuando está alabando a Dios, el idioma siente que no le alcanza y le pide el don de lenguas a Dios para poder seguir alabando, para poder seguir expresando las maravillas de Dios. Pero esto es algo que se tiene que practicar en privado. De hecho, Pablo dice aquí, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dice versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, ¿qué caso tiene que yo vaya a hablar en lenguas enfrente de ustedes si no me van a entender? El único que se edifica soy yo. Que de hecho Pablo más adelante dice, yo prefiero, les dice, fíjense cómo es Pablo, les dice, saben que yo hablo mejor en lenguas que ustedes, pero prefiero hablar 5 palabras que me entiendan y edifiquen a toda la iglesia que hablar miles. Está ahí en versículo 18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, yo no estoy peleado que si alguien quiere el don de lenguas lo tenga, pero es para su propia edificación porque trae este amor y esta devoción y estas ganas de expresar a Dios algo que ya no puede expresar con el español. Te voy a decir mi propio testimonio. Yo creo que el español es un idioma bastante extenso y preciso para, si lo conocemos en su totalidad, creo que tendremos bastante vocabulario para expresar las maravillas de Dios antes que utilizar el don de lenguas. Entonces yo prefiero quedarme con el español. No tiene nada de malo hablar de lenguas, ¿sí? Yo sé que hay gente que trae este sentimiento de que necesito alabar a Dios, no me alcanza, y yo sí creo que en esos momentos es bueno pedirle al Señor el don de lenguas, pero es en privado y es para edificación de uno mismo. Por eso dice ahí, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Se está cumpliendo la promesa de Jesús. Ya tienen poder para ser testigos de Jesús. Están escuchando las maravillas de Dios en su propia lengua. Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Algo importante es que
a veces pedimos al Espíritu Santo, pero no sabemos ni para qué lo pedimos. Pedimos el Espíritu Santo, pero debe de haber un propósito especial para pedir al Espíritu Santo. Y según la Biblia, según Hechos, número uno es para tener poder, para ser testigos. Por eso me recuerda mucho a Santiago cuando dicen piden y no pasa nada porque pues no saben cómo pedir. Piden, dice Lalo, piden mal. Si vas a Lucas capítulo 11, versículo 13, dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, sí le puedes pedir el Espíritu Santo a Dios. Es bíblico, pero ¿para qué lo quieres? ¿Cuál es el propósito de que quieras al Espíritu Santo en tu vida? ¿Arreglar qué en tu vida? Dice, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo creo, voy a decir algo con todo el amor del mundo, porque yo he estado ahí, digo, no sé si todavía sigo ahí, que el Señor me libre, ¿no? Pero yo sí he pedido el Espíritu Santo para un montón de otras cosas que no son hablar de las maravillas de Dios y hablar con poder para ser testigo de Jesús. Pero siento que en esas ocasiones que he pedido el Espíritu Santo para otras cosas personales, para mi propia gloria, es como si estuviera lleno de mosto. No, dice, están borrachos, no saben ni qué están diciendo. Y a veces así siento que pido al Señor cosas que ni siquiera sé para qué. Versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Para esto queremos al Espíritu Santo. Para esto necesitamos al Espíritu Santo sobre nosotros, para poder ser testigos de todas las maravillas de Dios, de la obra de Cristo, para que algún día si nos pregunten, oye, ¿por qué perdonaste a esa persona si no tuviste por qué perdonarla? Bueno, como dice, ¿no? Pedro les va a explicar, les va a decir, no están ebrios, porque como lo dice el profeta Joel, y cuando te digan, oye, ¿por qué lo perdonaste? Bueno, porque primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si alguno cree que está en la luz pero aborrece a su hermano, no está en la luz, está en tinieblas, y yo quiero estar en la luz. Por eso necesitas el Espíritu Santo, para que cuando te pidan, como dice Pedro en su carta, cuando te pidan razón de tu fe, que lo puedas hacer con mansedumbre y con conocimiento. ¿Cómo sabes que eres salvo? Bueno, porque primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12 dice que dice, este es el testimonio que Dios nos da vida eterna y la vida eterna está en su Hijo. Cualquiera que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y yo le pedí al Señor a su Hijo. Para eso queremos al Espíritu Santo, para poder dar testimonio según está escrito. Ahora, Pedro aquí, y ya vamos a acabar. Pedro aquí, acuérdate, Pedro aquí está hablando, se acaba de levantar, pero antes de que Jesús fuera arrestado, le dice Jesús a Pedro, Satanás está pidiendo por ustedes para zarandearlos como trigo, pero no se preocupen, yo ya oré por ustedes. Porque cuando vuelvas vas a confirmar a tus hermanos, ¿no? Y aquí está, Pedro va a confirmar a sus hermanos, a miles de hermanos. Por eso, regresando a Hechos capítulo 1 versículo 14, por eso creo bastante en esta visión de que este debe de ser un lugar seguro para que puedas venir a confesar tus pecados y verdaderamente pedirle al Espíritu Santo que venga sobre ti. ¿Por qué? Porque seguramente vas a confirmar a muchísimos más hermanos. Yo no creo, sí creo que debe de haber disciplina, pero yo no creo en ese castigo de que cuando alguien se equivoca, el pasado debe perseguirlo y debe de condenarlo para siempre. Yo creo que esas personas necesitan
una doctrina donde se enseñe que a la mujer que la encontraron en adulterio Jesús verdaderamente avienta la piedra, y eso no es lo que enseña la Biblia. Pero que sea un lugar para que todos podamos permanecer, perseverar, unánimes. Y te digo, no tiene que ser igual, o sea, no tiene que descender fuego, pero podemos pedir al Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. A lo mejor tú no venías